It is a real honor and pleasure to be here alongside distinguished representatives of the governments of Spain and of Mexico. Had a chance to talk a little bit with this wonderful Minister of Cooperation and Latin American Affairs. And we're just thrilled to have this event with the Cervantes Institute. So welcome to LA, those of you who don't live here. So we're gathered here for two very exciting purposes. First, for the release of the annual report of the Cervantes Institute, the first time that this report is being released outside of Spain. And so we're so honored that we are the location for this great occasion. And second, to have some announcements about the next location of the Cervantes Institute. And I will just leave it at that for now. But on behalf of Mayor Garcetti, I want to convey how very thrilled we are for these developments in our global city. It is truly a source of pride for all of us to be selected in this way, and I think it's very fitting. Hispanic, Latinx, Chicanx culture is absolutely a part of our city's history and an undeniable part of our future as well. Historically, Spanish was the very first non-native European language spoken in this part of the United States. Spanish was spoken far earlier than English, with the arrival of Spanish missionaries in California in the late 18th century. So California is said to have been bilingual for the first decades of its statehood. Today, around just shy of 40% of LA residents age 5 and older speak Spanish, and Spanish is the second most spoken language in all of LA County. Each year, LA is a major hub for national celebrations of Hispanic Heritage Month, which we observed with events across the city. We all know that learning a second language improves our mental capacities, opens up cultural perspectives, opens up professional opportunities, and the social and economic impacts of bilingualism enriches us as individuals and as communities. Mayor Garcetti often says that the future of the United States can be seen on the streets of Los Angeles. Demographics are indicative of where the rest of the country is headed. And with the majority of Angelenos speaking at least 2 languages, we hope to set an example for the rest of the United States. The mission of Cervantes will be well served in our city, and I'm very excited to see the further spread of Spanish language and culture to our residents, young and old. So on behalf of Mayor Garcetti, thank you for this gift to our city and our residents, and we look forward to Los Angeles serving as the future home of the Cervantes Institute. Thank you very much. Thank you. And let me now introduce our very valued guest, the Minister. Oh, thank you. Thank you very much, Madam Deputy Mayor. Señor Director, señores directores, señora Embajadora, it is indeed a pleasure for me to present the main findings on the annual report of Instituto Cervantes. As you will know, our institute is Spain's national organization for the promotion of the teaching of the Spanish language and the dissemination of culture in Spanish. Los Angeles County has by far the largest Spanish-speaking population of any country on any county in the United States, and our language has always been connected to the history of the city. It was the first non-native American language regularly spoken. The state laws were published in both Spanish and English, and the first newspaper in LA, Los Angeles Star, or the Star, Los Angeles Star, La Estrella de Los Angeles, founded in 1851, was also published in both languages. But it is not only history that unites us, but also a vibrant present and a bright future. Los Angeles is a world icon, and we feel proud to say that the Spanish language and the Hispanic contribution to your city are part of the identity of today's Los Angeles. We are aware of Mayor Garcetti's closeness to the Hispanic community
and how he values their active involvement in making your city a reference to integration, solidarity, and prosperity. And thank you very much for all that. And if you allow me, I will speak now in Spanish to continue my intervention. Es, desde luego, para mí una gran satisfacción participar en este acto de presentación del anuario del Instituto Cervantes, de cuyo Consejo de Administración tengo el honor de ser presidente. El anuario es una cita regular en el calendario otoñal del Cervantes, una referencia imprescindible para conocer la situación del español en el mundo. Sus estudios y conclusiones permiten, además, abordar de manera estratégica nuestras orientaciones de futuro. Y en esta ocasión, y por primera vez en sus ya 20 ediciones, hemos querido presentarlo fuera de España y, por muchos motivos, hacerlo aquí, en Estados Unidos, en Los Ángeles. El español es una lengua en constante crecimiento, con más de 483 millones de habitantes, de hablantes nativos, y cerca de 600, si añadimos a aquellas personas con competencia lingüística en nuestro idioma. Representamos casi al 8% de la población mundial y estamos sin duda ante una lengua de comunicación internacional destinada a ser un idioma global. Es nuestro activo más valioso en la escena internacional y uno de los ejes sobre los que se articula nuestra acción exterior. Hablar de la proyección global del español en la ciudad de Los Ángeles tiene, en mi opinión, una carga simbólica muy potente. Si hay algo que siempre me gusta subrayar, hablando del Cervantes y de la lengua española, es el hecho de que la lengua es un patrimonio compartido entre todos los que integramos la comunidad hispanohablante. El panhispanismo en la acción del Instituto Cervantes es un rasgo definitorio de nuestra manera de actuar. Los congresos internacionales del español y las actividades de la Asociación de Academias de la Lengua Española, de la que forma parte la Academia Norteamericana, por cierto, vienen trabajando desde hace años en proyectos comunes de internacionalización de nuestro idioma común. Los diccionarios panhispánicos son la mejor prueba de nuestra defensa de la unidad en un contexto de diversidad que nos enriquece, y por ello agradezco muy especialmente a todos los cónsules e instituciones de países hispanohablantes que nos acompañan en este acto. Solo el compromiso y el trabajo conjunto nos permitirán abordar adecuadamente las oportunidades y los riesgos que el español afronta globalmente y, en particular, en los Estados Unidos. El Instituto trabaja desde hace tiempo en diversas iniciativas panhispánicas para potenciar una diplomacia cultural conjunta. Quiero también reconocer de una manera especial la presencia en esta mesa de la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles. España y México son dos países unidos por una historia común, por una lengua compartida y sobre todo por una vinculación afectiva que hermana a nuestras dos sociedades. He tenido el honor de ser embajador de mi país en México y he sido testigo privilegiado de todo ello. Hablar del español en Los Ángeles no puede hacerse si no es de la mano de México, uniendo fuerzas con la numerosa e influyente comunidad que en esta ciudad vive y trabaja. Para el Instituto Cervantes, querida embajadora, querida Marcela, es fundamental contar con el acompañamiento y el apoyo de tu país. Gracias de una manera muy sentida. España tiene en los Estados Unidos a un socio y un aliado de primer orden. Participamos de la tradición americana de defensa de los valores y principios en que se asienta una democracia. No son valores que debamos dar por ganados. Las coyunturas del momento nos muestran la importancia de trabajar firmemente en favor de sociedades inclusivas y que se enriquecen en la diversidad. El Instituto Cervantes tiene una presencia importante en los Estados Unidos, pero es una presencia que vamos a reforzar, de manera que responda a la importancia que el español y la cultura en español tienen y van a seguir teniendo en este país. Para España y su Instituto Cervantes es una prioridad fortalecer nuestra presencia en la ciudad de Los Ángeles y ese es parte del objetivo de este acto y de nuestra visita a esta ciudad. Queremos aportar a Los Ángeles los casi ya 30 años de experiencia del Instituto en la promoción del español, nuestra experiencia pedagógica y didáctica en la enseñanza de la lengua, nuestras plataformas de certificación y nuestra manera de entender las relaciones culturales como espacios de diálogo entre creadores y sociedades.
El español y el inglés están llamados a tener un diálogo permanente y enriquecedor en este país. Ese diálogo no está exento de riesgos, como consecuencia de determinadas percepciones y posicionamientos. Como le gusta decir al director de Cervantes, ¿verdad, querido Luis? Trabajamos con la convicción de que las lenguas sean vehículos de seducción democrática, que arrastran valores y principios. Y así es como vemos la presencia del español en su país, en esta querida ciudad de Los Ángeles. Solo así lograremos que el prestigio y la visibilidad de nuestro idioma común, de ese español que nunca fue idioma extranjero en este país, sea parte relevante en la conformación de la identidad americana. Y para hablarles con mayor detalle del informe, le paso la palabra al director del Instituto Cervantes en Nueva York, nuestro amigo Richard Bueno. Thank you very much. The last time I was in this city was 28 years ago, and not one single person in this room has aged one day. So, congratulations, California, you make miracles over here. Bueno, voy a tener que hablar en español porque me gusta, porque es algo que compartimos todos los que estamos aquí presentes, y nuestra traductora, Virginia, hi Virginia, va a tener que saltar un poco de una a otra porque soy un poco, salto un poco de lengua en lengua. Pero aquí estamos para presentar el anuario del Instituto Cervantes 2019. Una maravilla, porque contiene varias cosas que daré cuenta una a una de todas ellas. No iré directamente a los datos, prefiero que las personas que tienen los datos más concretos en la cabeza los den. Quiero hablarles simplemente de una visión de futuro de las lenguas, para que puedan entender mejor los datos. Quiero un poco presentarles en qué consisten las lenguas, cómo se catalogan y por qué hay que entenderlas dentro de un contexto que incluya a otras grandes lenguas. Porque sí, el español es una de las grandes lenguas, The Great 12, ahora lo veremos. El anuario, por cierto, lo verán un poco más tarde, contiene 4 partes muy concretas, ¿no? La primera es el español en el mundo, el español una lengua viva. Ahí damos cuenta detalladamente de todos los datos del español en todas las regiones geográficas del mundo y hacemos un análisis exhaustivo de su evolución. La segunda parte, el futuro de la lengua española en el mundo, es un compendio de artículos concienzudos y muy específicos sobre el pasado, el presente y el futuro de las lenguas por especialistas de diferentes ámbitos. Interesante. Hay uno concretamente que es el español en Estados Unidos, que no pueden perderse. El tercero, la evolución internacional del español y su cultura, es la visión analítica de nuestros directores en los centros del exterior, lo cual habla en primera persona de cómo están posicionadas las lenguas, cómo está posicionado el español en los ámbitos geográficos en los que están implantados. Y el cuarto es el informe del Instituto Cervantes con la implantación de los Cervantes en todo el mundo. Y esperemos que en el siguiente pueda ya aparecer la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante los datos que hay en el anuario? Evidentemente son datos cuantitativos, pero yo creo que hay que especificar 3 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando leamos esos datos. Los datos por sí solos no tienen realmente mayor interés que ver la evolución del español, por supuesto, de una manera ascendente, pero es importante que los analicemos en 3 puntos de vista, con 3 parámetros en mente, ¿no? Lo primero, saber que es simplemente la foto estática y sincrónica, no es diacrónica, del español en estos mismos momentos. Datos excelentes, tenemos una salud chachi, muy bien, ¿no? Estamos perfectamente sanos y perfectamente dispuestos a combatir con cualquier otra lengua del mundo, por supuesto. Pero hay que analizarlo, como he dicho, en el contexto de otras grandes lenguas. Ahora veremos cuáles son, ¿no? Porque realmente mirarnos simplemente a nuestra evolución implica que no podemos ver qué están haciendo los demás. Y eso es muy importante, como muy bien sabemos, sobre todo en este país, ¿no? Y el gran mensaje que tenemos que tener aquí claro es que estas lenguas vistas no solo numéricamente, sino en contexto y comparadas y cotejadas con las demás otras lenguas, hacen un safari de lenguas, lo que tenemos que saber y nos tienen que servir para emitir juicios de valor y hacer
realizar unas estrategias de futuro que tenemos que llevar a cabo, no solo individualmente, sino las instituciones y los grandes gobiernos de todas las lenguas, de todos los países hispanohablantes, hermanos todos, en una perfecta armonía y en unidad. ¿Bien? Entonces vamos a ver si empezamos poco a poco explicando realmente de qué estoy hablando, porque parece que estoy yéndome por las nubes, pero aterrizaré en cualquier momento. Vamos allá. ¿Por qué es importante hablar de las lenguas y el mundo todo a la vez? Pues porque realmente los mundos son distintos para cada persona, depende cómo los mires, ¿no? La verdad, como me decía un profesor en el colegio, no existe, Richard, me decía. Depende de quién la cuente. Bueno, pues es real, eso es cierto, como la vida misma, ¿no? Es decir, vemos que en Europa tenemos 5 continentes y un mapa del mundo de Europa tiene Europa en el centro y a los lados tiene Estados Unidos y Asia, ¿no? En el continente, ¿qué sería esto? Vemos, por ejemplo, cómo la visión más estadounidense nos ayuda a entender que hay 7 continentes, ¿de acuerdo? No es una cuestión geográfica, por eso digo que el objetivo a veces es subjetivo, sino es una cuestión más geopolítica, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, este sería el concepto que tienen en América del mundo. Si nos vamos a Asia, por ejemplo, vemos que el concepto que tienen del mundo es este, ¿verdad? Si nos vamos a Europa sería este, pero aquí ya no estamos en Europa, aquí estamos ya con la red que nos engloba a todos, pero engloba más a unos que a otros, ¿verdad? Es decir, unos dirigen más las cuerdas que otros. Ese es un concepto que quiero que aparquen en la estantería y seguimos con el siguiente concepto. La lengua forma parte de un cosmos, hay estrellas, hay lunas, hay satélites, ¿no? Es decir, todas salpican este universo en el cual vivimos, pero no todas tienen la misma importancia. Hay una jerarquía lingüística. Si escuchamos lo que decía nuestro sabio Abraham de Swan, ya en 2001, no es esto muy antiguo, decía que las lenguas se dividen en 4 categorías. Tenemos las lenguas periféricas. Son el 90% de las lenguas del mundo, pero solo las hablan menos de un 10% de las lenguas, ¿verdad? Es decir, tienen muy pocos hablantes, no tienen comunicación escrita, no tienen medios de comunicación, pero están allí y necesitan de una categoría superior de lenguas para comunicarse, que son las lenguas centrales, que hay cientos de estas, hay cientos, ¿no? Bien, pues tenemos las lenguas centrales y luego llega el club de los 12, ahí estamos nosotros, que son las lenguas supercentrales, ¿no? Ahí está el inglés, está el francés, está el alemán, está el español, ¿no? Muchas lenguas que sirven de comunicación para todas ellas. Y luego está el rey sol, el astro, en este momento de la historia, porque la hegemonía y la jerarquía es cíclica. En un momento fue el latín, en otro momento fue el español, también fue el francés, luego fue el inglés, luego todos estábamos pendientes del chino. Por eso, esto es la fotografía un poco de cómo están las lenguas situadas hoy en día. Y hay un centro solar que, para bien o para mal, es el inglés. Todos giran en torno al inglés. Bien, esto, como he dicho, es cíclico y esto simplemente puede variar en cualquier momento, como ha variado a lo largo de la historia. ¿Por qué es esto importante? Porque, tal y como nos dice Abraham de Swan, los idiomas se aprenden de manera ascendente, del idioma pequeño al grande, de la tradición pequeña a la grande, del grupo lingüístico pobre al rico, de la nación subyugada a la dominante. Pensemos a nuestro alrededor, ¿qué lenguas hemos estudiado o qué lenguas estudian nuestros seres queridos? ¿No? Excepto si por vínculos familiares o por cualquier otra razón nos interesa recuperar una lengua o aprender otra lengua, ¿de acuerdo? Bueno, hoy en día esta teoría parece que está adquiriendo unos nuevos matices que ponen bastante nervioso e incomodan a otros estamentos, ¿no? Es decir, hoy en día vemos, con la democratización de la lengua, con la idea de recuperación de lenguas autóctonas o pequeñas o minorizantes, vemos que hay otro tipo de lenguas que están estudiándose también, ¿no? Y vemos este tipo de anuncios en los titulares en los periódicos, ¿no? De repente salen cosas como esto. Cuando empiezan a salir estos grandes titulares, parece que nos empieza a hacer cuestionarnos ciertas cosas. Vaya, why speaking English only is not enough? Bueno, ya empieza a cuestionarse la idea, ¿no? De que puede haber multilingüismo, plurilingüismo. Claro, estas cuestiones no son nunca lingüísticas, son más bien sociológicas, económicas, políticas o geopolíticas, ¿verdad? Y normalmente incomodan cuando algo se mueve por el fondo, incomoda a
a altas alturas, ¿no? Al poder hegemónico de las grandes, ¿verdad? Y aparecen cuestiones como why the Spanish language is losing ground in Gibraltar, por ejemplo. O, por supuesto, cuando ya realmente le afecta al centro solar, hay un problema, ¿verdad? Is English losing its global dominance? Aquí es donde realmente ya empiezan los grandes factores realmente a moverse. Y seguimos dos teorías muy diferentes. Por un lado está la teoría del divide y vencerás. ¿Cómo reaccionan gobiernos, entidades o comunidades ante este movimiento telúrico que se mueve por el fondo? Pues divide y vencerás es una cosa que lleva existiendo toda la vida. Es decir, ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya teníamos la Torre de Babel. Cuando el ser humano quería ser orgulloso y llegar a los cielos, pues se dijo, vamos a ver cómo les ponemos en su sitio. Es decir, confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso fue después de Hágase la luz y todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Esto es un concepto que desde las grandes esferas se utiliza para dividir la negatividad de la variedad lingüística, es estimada como un concepto negativo, peyorativo, ¿no? No es positivo. Bien, pues esta es una de las maneras de afrontar el hecho de que las pequeñas lenguas van creciendo y van subiéndose al escalón superior. Hay otro segundo tipo de teoría, que es colaborativa, participativa, ecuánime. Todos participan en la elaboración de una lengua. Y este sería nuestro gran amigo, Ralph Waldo Emerson. Él nos decía en su libro Lessons in Social Aims, decía en 1786, ya nos vamos acercando, decía: la lengua es una ciudad a cuya construcción cada ser humano ha traído una piedra. Es decir, habla ya de la lengua no como división, que no está mal el de división, habla de la lengua como una participación colectiva del ser humano, que es un poco la idea que nosotros desde el Instituto Cervantes y desde el gobierno español utilizamos para el trabajo colectivo de los países iberoamericanos. Es decir, para construir algo hay que trabajar entre todos y mimar esa unidad que tiene, en este caso la lengua y la cultura, aprovechando esa multiplicidad y esa variedad que tiene de matices y de riqueza cultural. ¿De acuerdo? Entonces, un poco son los dos conceptos. Continuamos. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando miremos a los datos que nos presentará nuestra directora académica Carmen Pastor, veremos que los datos son muy bollantes, son muy buenos, ¿no? Estaremos muy satisfechos. Pero, no hay que dormirse en los laureles. La autocomplacencia es enemiga del progreso, es enemiga del emprendimiento y es enemiga del progreso, como estaba diciendo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Si nos fijamos en la variación porcentual de la población de ahora a 2100, veremos en el último informe de las Naciones Unidas que la población del mundo cambiará el puzzle o el mapa lingüístico y humano, evidentemente, completamente. Y los que eran los grandes países demográficamente no necesariamente lo van a ser en 2100. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, está en el tercer lugar ahora, pasará al cuarto. China, que estaba en el primer lugar ahora, gracias a las medidas antinatalidad, de control de natalidad, etcétera, pues pasa al segundo lugar y le adelanta India. Tercer lugar pasa del sexto Nigeria. ¿Por qué es importante esto? Porque desde Estados Unidos hacia abajo va a haber una plétora de países de África subsahariana que van a ocupar todos esos puestos. Solo para que sirva de ejemplo, España, que está en el puesto 30, pasará al puesto 66. Eso es muy importante, porque aunque, como dicen que el tamaño importa, pues sí, a veces importa. Pues entonces aquí, por ejemplo, el tamaño de las poblaciones sí que importa, porque realmente se tiende a equilibrar con el número de hablantes. No es necesariamente así, pero claro, si el número de hablantes cambia drásticamente es un factor, pero si lo que cambia es el interés de las potencias que estábamos hablando al principio, de esos grandes 12, hoy en día, por esos nuevos surgimientos de población, veremos que toda África subsahariana tiene casi toda África subsahariana tiene un contexto, o procede de un contexto francófono, por ejemplo, o anglófono. Lo cual para el español, por ejemplo, en puridad no es favorable.
a no ser que desde las instituciones gubernamentales de los países hispanohablantes se tomen medidas. Lo mismo sucede con Estados Unidos. No voy a ser yo quien explique cómo está el español en Estados Unidos. Evidentemente, el flujo de hablantes nativos procedentes de América Latina es menos cuantioso que antes y estamos creciendo dentro del país, lo cual tiene lingüísticamente muchos contextos a los que referirse, como por ejemplo la primera, segunda y tercera generación, cómo se va perdiendo el idioma, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque si realmente el flujo de nativos, de hablantes nativos, de lengua materna, como nos explicarán luego, se ve disminuido, lo que es importante es que nuestro gran trabajo tiene que ser en implicar a los hablantes de segunda y tercera generación en el cariño y el amor hacia esa lengua y hacia esa cultura para que entiendan que es una cosa positiva y no una cosa negativa, que es el input que han estado recibiendo desde su infancia hasta su edad adulta. Es importante que entendamos, por eso decíamos al principio, que no es solo el número de hablantes y no es solo el número de las poblaciones, sino lo que importa realmente es el trabajo estratégico que se hace con planificación desde las entidades que están dispuestas y que pueden tomar esas decisiones y acometer esas acciones en el futuro en previsión de lo que pueda suceder en los años siguientes. Evidentemente, los que tienen ventaja son los de arriba, pero tenemos que trabajar desde abajo para poder imbuir e inocular a todos nuestros hispanohablantes de ese cariño hacia la lengua y la cultura que realmente es única comparada con otras de las grandes, y eso lo digo yo porque me barro para casa, pero es así, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si miramos para terminar, si miramos un cuadro típico de por qué la demografía no es el único factor que realmente influye a la hora de valorar la importancia de una lengua, por eso cuando decimos el español es la cuarta potencia, la lengua española es la cuarta lengua en poder o más poderosa del mundo, es la segunda internacional, es la segunda en número de hablantes nativos, es la tercera en Internet, pues son los parámetros, los índices que se utilizan en el índice internacional de valoración de las lenguas más importantes, ¿no? Y evidentemente está el número de hablantes, pero también está el índice de desarrollo humano, es decir, el nivel cultural, que es donde podemos nosotros reforzar el poder de compra, el poder adquisitivo, todo este tipo de, incluso cuestiones de salud, cuestiones tecnológicas, todo este tipo de cuestiones son las que se valoran. Ahí, por ejemplo, para que entendamos una referencia muy rápida, perdona Virginia, I just forgot that you were translating, sorry. It's somebody else now, thank you. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el francés en algunos parámetros está muy por debajo del español, puesto que ese revestimiento que tiene de francofonía en países, por ejemplo, que están más desfavorecidos que los países hispanohablantes, pues le posiciona en diferente lugar con respecto al español o al inglés. Con lo cual, el número de hablantes no es exactamente lo que lo cataloga en una posición o en otra, ¿de acuerdo? Número de traducciones es otro de los indicadores importantes que podemos subir y manejar. Número de exportaciones, ahí tenemos los mercados como potencia digamos, de exposición de las lenguas y de los países para posicionarnos contra otras grandes lenguas. Es decir, y luego, evidentemente, su número de organismos internacionales en los que participan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son las tres cosas que debemos y podemos hacer estas son las tres consignas de todos los países hispanohablantes para poder mejorar en todos estos sentidos, ¿no? Uno es enseñar evidentemente español a los no hispanohablantes. Evidentemente, eso es sencillo. Otro es educar a los propios hispanohablantes sobre la misma lengua, es decir, los valores de la riqueza lingüística y cultural de los propios y de la igualdad de las diferentes variedades del español, y por supuesto educar sobre el valor de la lengua a los estamentos y a las instituciones gubernamentales para que puedan canalizar sus esfuerzos y sus estrategias en todo el mundo. Como decía alguien muy famoso que se llama Apio Claudio, ciego, cada uno es hacedor de su propia fortuna, con lo cual tenemos que ponernos las pilas y, por supuesto, tenemos que hacer estrategias para que el día de mañana, en el 2100, a pesar de que haya cambiado el panorama mundial de población, el español esté en todas partes del mundo. Muchas gracias.
a Carmen Pastor, nuestra directora académica del Instituto Cervantes en Madrid. Buenas tardes. Mi intervención tiene como objetivo presentarles algunos de los datos más relevantes del informe 2019 del Instituto Cervantes sobre la situación del español en el mundo. Un informe que encabeza cada año el anuario del Instituto Cervantes, cuyo objetivo es poner a disposición de todo el mundo cifras, reflexiones e investigaciones alrededor de la presencia del español en el mundo. El español es sin duda una lengua de comunicación internacional y son varios los factores que la caracterizan y le confieren proyección internacional. Resaltaremos 4. La primera es una lengua geográficamente compacta. Las vastas proporciones del español, de la geografía del español, abarcan 12.000... Perdón, no sé qué ha pasado. Decía que las vastas proporciones de la geografía del español abarcan 12.000 millones de kilómetros cuadrados en los que se habla español como lengua materna. La mayoría de los países en los que el español es lengua oficial o vehicular ocupan territorios contiguos, lo cual dificulta que otras lenguas desplacen el español. Otra de las características que hacen del español una lengua de comunicación internacional es que es una lengua homogénea en su diversidad, con una unidad idiomática que permite que los hispanohablantes nos comprendamos sin mayor problemas en un registro oculto. Ello se debe en gran medida al trabajo de las 23 academias de la lengua nacionales que centran su trabajo en la elaboración de 3 grandes códigos que sustentan la unidad del español: el código léxico, el diccionario, el código gramatical y el código ortográfico. El grado de cohesión interna del idioma español, que dispone de un diccionario, de una gramática y de una ortografía comunes, hace que se generen grandes ventajas para su difusión, para los desplazamientos de personas, para los intercambios de bienes y servicios. Se mantiene con ello una lengua policéntrica, donde múltiples comunidades y territorios hacen uso variado de la lengua. Una tercera característica de esta lengua internacional es que tiene una cultura internacional. Existe y se conoce internacionalmente un gran universo cultural creado en esta lengua con la potencia de las culturas que en ella se expresa. Y por último, es una lengua en expansión, como decía Richard. 483 millones de personas hablan español como lengua materna, es decir, el 7,6% de la población, el 7,6% de la población mundial es hispanohablante, un porcentaje que está aumentando debido a razones demográficas. Al mismo tiempo que aumentan otros hablantes nativos del hindi y del árabe. Sin embargo, la proporción de hablantes nativos del chino y del inglés desciende también por razones demográficas. El análisis de evolución demográfica indica que la comunidad hispanohablante seguirá creciendo para situarse en 2050 en los 756 millones de hablantes. Sin embargo, esta tendencia se invertirá en 2011, como se señalaba anteriormente, momento en el que se prevé un retroceso significativo del número de hablantes de español, que cederá el testigo a la India y a una buena parte de países de África subsahariana como motores de crecimiento de la población mundial. Pero de momento el español sigue siendo la segunda lengua materna en el mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, que cuenta con 950 millones y que es seguido por el hindi y por el inglés. Otras lenguas no tienen una demografía tan potente, pero poseen una amplia difusión internacional, como son el francés, el árabe o el portugués. Como ustedes saben, se me está yendo la presentación, lo siento.
Como ustedes saben, 21 países tienen el español como lengua oficial o vehicular, encabezados todos ellos por México, con 126 millones, seguidos de Colombia, con 50 millones, España, con 47 millones y Argentina, con 45 millones. Esto es... Estoy luchando contra ella. En Estados Unidos se registran ya 57 millones de hispanohablantes, con lo cual Estados Unidos se sitúa como el segundo país con más hispanohablantes en el mundo, siguiendo a México. Y según las estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2060 los hispanohablantes serán 119 millones, es decir, casi 1 de cada 3 estadounidenses será hispano. Sin embargo, se registra un abandono intergeneracional del español en Estados Unidos, donde el 87% de los hispanos nacidos en este país considera que el español no es un requisito indispensable de su identidad hispana. La profesora Potofsky señala en el magnífico artículo que incluye este anuario que el español se manifiesta en Estados Unidos como una lengua minoritaria funcional y como un símbolo de herencia cultural. Pero, sin embargo, entran en liga dos fuerzas contradictorias. Por una parte, las actitudes negativas que hacen disminuir su valor y, por otra parte, la fuerte vitalidad etnolingüística que aumenta dicho valor y su presencia. Porque presencia tiene el español y mucho. Como se decía, 580 millones de personas tienen el español, son usuarios del español, sea como lengua nativa, como segunda lengua o como lengua extranjera. Y según las cifras del Instituto Cervantes, 22 millones, como mínimo, 22 millones de personas lo estudian en el mundo. Aproximadamente el 90% de los estudiantes de español se ubican en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Fuera de estos tres espacios, el estudio del español tiene gran relevancia en algunos países de África subsahariana, especialmente en Costa de Marfil, Benín, Senegal o Gabón. 135.000 de estos estudiantes, de estos alumnos de español, estudian en los 87 institutos Cervantes que tenemos en 45 países y 8 millones de estos estudiantes lo estudian en Estados Unidos, donde el español es, con diferencia, el idioma más estudiado en todo el país, en todo el sistema de su enseñanza, desde el preescolar hasta la enseñanza superior. En la enseñanza primaria y secundaria, el español es la lengua más demandada en las escuelas estadounidenses, con programas de lengua extranjera. De hecho, el número de estudiantes matriculados en cursos de español triplica el número de alumnos matriculados en otras lenguas. También el resto de los principales países anglófonos consideran el español como una de las lenguas extranjeras más importantes. En el Reino Unido, según el informe del British Council de 2017, el español es percibido como la lengua más importante para el futuro, incluso después del Brexit. En países como Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, la demanda por el español observa un incremento significativo y constante en los últimos años. De hecho, casi el 40% de alumnos de español se encuentra en países donde el inglés es lengua oficial o cooficial. Es también importante tener en cuenta que actualmente la comunidad hispanohablante mundial tiene un poder de compra conjunto de aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto mundial. En el caso del español, el poder de compra de los países hispanohablantes, hay que añadir el poder de compra de la comunidad hispana en Estados Unidos, que en 2016 era de 1,4 billones y que en 2021 se prevé que sea de 1,6 billones, concentrándose precisamente en California el 26% del poder de compra de los hispanos. Asimismo, el valor de pertenecer a un mismo grupo lingüístico aumenta a medida que crece su número de hispanohablantes, ya que las posibilidades de llevar a cabo transacciones e intercambios
se multiplican. En general, el hecho de compartir una misma lengua casi duplica los intercambios comerciales bilaterales. En el caso del español, la lengua común multiplica por 4 las exportaciones bilaterales entre los países hispanohablantes. Datos, les hemos expuesto algunos de los datos, pero sin duda el valor de la lengua no solo reside en su proyección internacional o en su valor económico, sino también en el valor personal que ésta tiene para la propia construcción de la identidad. Reside en el valor del apego y del sentido de pertenencia a la comunidad que nos transmite esa lengua, con sus tradiciones, sus valores, su memoria. Reside en el valor de vivir esa propia lengua y otras lenguas también propias, porque hay espacio para todos y para la construcción de sociedades multilingües y multiculturales. Muchas gracias por su atención y tengo el honor de darle la palabra a la embajadora Gabriela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles, a quien les agradecemos sinceramente todo su apoyo. Muchas gracias. Good afternoon, everybody. You know, representing my country in the United States obliged me to speak in English all the time. So allow me to take this opportunity to speak in Spanish. Así es que, bueno, estoy muy contenta por eso también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a my dear friend, the Ambassador Nina Kashirian, por estar aquí. Y de verdad, muy estimados, don Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, a don Luis García Montero, director general del Instituto Cervantes, a doña Carmen Pastor, la directora académica del mismo instituto, y a Richard Bueno, que hiciste una excelente presentación, muy elocuente. Quiero agradecerles también a ustedes, al gobierno español y al Instituto Cervantes en este momento, porque cuando estuve representando a mi país en Israel, rodeada entre el hebreo, el ruso y el inglés, el Cervantes fue mi casa. Es donde podía yo leer a nuestros grandes autores, podía ver incluso series de televisión y era un segundo hogar para mí. Así es que en Medio Oriente, tan lejos de casa, ustedes serán mi casa. George Steiner dijo que ninguna lengua es pequeña, al hacer referencia a que cuando un idioma es reducido a la inutilidad o es arrasado por otro o por las circunstancias, hay una pérdida irreparable en el tejido de la creatividad humana. Todas las lenguas cuentan, y numéricamente hay algunas más poderosas que otras, como ahora lo es el español. Para el 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, después de México, por lo que 1 de cada 3 estadounidenses será hispano. Ahí está la potencia del español en la ciudad de Los Ángeles. Después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, estas tierras donde hoy nos encontramos dejaron de pertenecer a México. Fue entonces cuando comenzaron a introducirse nuevas palabras al inglés: rebozo, calabozo, pozo, es mi buen amigo Santiago Pozo, y hamaca. Fueron algunas de ellas, y poco a poco se incorporaron a una nueva cultura, la californiana. Aunque en ese momento el español era hablado por una minoría y muchas veces fue menospreciado, hoy la situación dista mucho de ello. En Los Ángeles, el español no solo ha servido para comunicar, sino también para crear un hogar que acoge y ha servido de refugio. Se ha convertido en una especie de placenta de la que nos nutrimos diariamente y una forma de reconocernos entre quienes lo hablamos. El español cultiva, transmite el conocimiento y también se convierte en el vehículo idóneo para el surgimiento del arte. De esa manera, el idioma enaltece y permite sacar lo mejor del ser humano. Sin embargo,
Debido a prejuicios e ignorancia, y subrayo ignorancia, la lengua también denigra y empobrece. La lengua divide y separa. Nuestra lengua es un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Como diplomática, he aprendido que los exilios pueden ser dolorosos. Llegar a un nuevo país con una nueva lengua trastoca los movimientos más íntimos del ser humano. Sin embargo, también he aprendido que nadie puede arrebatarnos el lenguaje en el que hemos sido formados. Y aunque la migración sea dolorosa, a veces es necesaria para reconocer la lengua extranjera de la propia. Para muchos de nosotros, la lengua es tan poderosa que nos permite reconciliarnos con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos, con nuestro pasado español, nuestro presente mexicano y méxico-americano y nuestro futuro angelino. El inglés puede ser una lengua prestada, pero el español será siempre nuestro. Muchas gracias. Gracias. Y ahora le damos la palabra. Muchísimas gracias, vicealcaldesa. Es un honor para nosotros sentir la hospitalidad del Ayuntamiento de Los Ángeles. Muchas gracias, secretario de Estado. La presencia de Juan Pablo de la Iglesia, nuestro secretario de Estado y el presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, nuestro jefe, es el mejor argumento para afirmar la importancia que este acto tiene para nosotros. Y muchísimas gracias, embajadora del Consulado General de México, porque su presencia también le da un sentido al acto y al informe de presentación del anuario Cervantes que mi compañera Carmen Pastor, mi compañero Richard Bueno y yo queremos hacer aquí. Esas son las cifras que como cada año presentamos en nuestro anuario. Pero tenemos la voluntad, y ha quedado claro en la intervención del secretario de Estado y de todos los participantes, tenemos la voluntad de ir más allá de las cifras. Porque en el Instituto Cervantes somos muy conscientes de que enseñar un idioma es algo más que explicar un vocabulario. Como yo me he formado en la filología y en la poesía, déjenme que acuda a mi memoria literaria para explicar por qué para nosotros es importante ir más allá de las cifras. Uno de los grandes poetas del español, Jorge Luis Borges, tiene un poema titulado La lluvia, que empezaba con esta estrofa. Bruscamente la tarde se ha clareado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Borges identifica la lluvia con su memoria, porque el idioma, claro, juega a las abstracciones de la comunicación y la literatura tiene mucho de abstracción. La lluvia, como metáfora, tiene que ver con el paso del tiempo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Nunca nos bañaremos 2 veces en el mismo río. El paso del agua es el paso del tiempo. Eso está claro. Pero Borges sigue con su poema y de pronto esa lluvia le lleva al recuerdo de un patio de la ciudad de Buenos Aires, un patio que ya no existe porque la casa se derribó, a una viña, a un árbol, a una vid de ese patio y sobre todo a la voz de su padre, que le contaba historias
en ese patio y bajo esa parra en torno a la atmósfera de la vid ya desaparecida, como su padre. Y la memoria salvaba a su padre de la muerte y salvaba a la parra y al patio de la desaparición. Recuerdo esta estrofa de Borges porque los filólogos sabemos que el lenguaje se estandariza y para llegar a una comunicación de 600 millones hay que estandarizarlo. Pero lo importante del español es que llega a mucha gente y se puede convertir en una lengua franca, pero sin perder los vínculos de lengua materna que nos llevan a nuestro padre y a nuestra madre. Un idioma es algo más que el medio para hacer negocios entre Nueva York y Tokio o entre Madrid y Buenos Aires. Es el idioma que nos devuelve al lugar donde hemos aprendido a decir soy yo, madre, tengo frío, cuídame. Es una memoria, es algo que sucede en el pasado. Y nuestro trabajo es intentar mantener la condición de un idioma que identifique la memoria con un ADN. La memoria con la voluntad de entendimiento. Por eso nos gusta reflexionar sobre el español desde nuestra historia. Los españoles somos el 8% de una comunidad de 600 millones de hablantes. Hay 483 millones de hablantes que tienen el español como lengua materna y que sienten el español como un lugar de pertenencia. Somos una parte de una comunidad mucho más extensa y la historia nos ha enseñado a respetar la variedad y los matices. Nadie es dueño del idioma. Yo como poeta dirigía en la Casa de América una revista de poesía, La Estafeta del Viento, en Madrid, que tenía como lema «La poesía es la capital de un idioma sin centros», porque pertenece por igual a muchos hablantes en una geografía muy extensa. Y para mantener la unidad es muy importante respetar los matices, respetar la variedad, respetar el mestizaje. En una época que potencia determinadas identidades cerradas, con tentación de supremacismo, la tarea cultural que queremos asumir en el Instituto Cervantes con el apoyo del Gobierno de España es presentar al español como una cultura democrática que ha aprendido a construirse en el respeto y en la diversidad. Formamos parte de una comunidad de más de 20 países que tienen nuestra lengua como lengua materna. Y en eso trabajamos. Por eso es tan importante la iberoamericación del español, la apuesta latinoamericana de nuestro trabajo. Y por eso es tan importante contar con la complicidad de México. Hacemos memoria. Un grandísimo poeta mexicano, Octavio Paz, tiene un ensayo maravilloso de un poeta nicaragüense, Rubén Darío, que se titula El caracol y la sirena. Rubén Darío luchó contra el casticismo español y contra el academicismo español. Se fue a París, quiso involucrarse con el cosmopolitismo de la lengua francesa, pero en un momento determinado escribe un poema a la señora, a la mujer de otro gran poeta latinoamericano, Leopoldo Lugones, y dice: yo hispanicé, es decir, yo me siento representante de toda una comunidad hispánica. Y analizando ese poema y la trayectoria de Rubén Darío, Octavio Paz dice: en el fondo, en esa memoria donde sucede nuestra lluvia, tenemos nuestro sentido de pertenencia y compartimos unas raíces hispánicas. Y eso es lo que nosotros queremos
defender como proyecto de futuro. Para eso hay que comprometerse en convertir al español en una lengua de prestigio para poder enorgullecernos de ella. Eso significa no solo defender la cultura de Cervantes, de Sor Juana, de César Vallejo, de Rubén Darío, de Rosario Castellanos, significa también apostar por la importancia de nuestro idioma como espacio científico y como espacio de innovación tecnológica y unir las raíces con la ciencia. Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, en un momento determinado, viendo la crisis del mundo, decía: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Bueno, es muy importante mantener las raíces de la ciencia y es muy importante que la ciencia tenga raíces éticas, y el español debe apostar por convertirse en un espacio de respeto, en un espacio de diálogo. Entre otras cosas porque es la historia. En la historia del español han ocurrido, como en la historia de todos los idiomas, muchas desgracias y muchas injusticias. Pero el español también tiene un lado positivo de lengua vehicular. El español nació en la península ibérica, en un territorio donde se hablaba euskera. Fue la evolución del latín en territorio euskera porque la gente tenía que entenderse, y los vascos tenían que entenderse con los catalanes que estaban a un lado, con los gallegos que estaban a otro lado, con los castellanos que estaban a otro lado. Cuando se extendieron al mundo árabe, porque media península está en manos de los árabes, más de 7.000 palabras del árabe entraron en el español. Y con ese ámbito vehicular llegaron a América. Ocurrieron muchas cosas porque no hay civilización inocente, pero también enseguida las lenguas originarias entraron en el español, y Colón, en su diario de regreso de su primer viaje, ya introduce una palabra de origen taíno, canoa, que enriquece el idioma. Y a partir de ahí, pues surgen figuras históricas que nos iluminan, como el padre Bartolomé de las Casas y todos los misioneros que aprendieron las lenguas originarias para poder hablar de igual a igual y con respeto con los indígenas. Ese carácter vehicular yo creo que es el que nos ilumina y el que hace la tarea del Instituto Cervantes como una tarea de seducción democrática, lo recordaba el secretario de Estado, frente a los nuevos brotes de racismo y de suprematismo que están surgiendo contra la cultura democrática. Y esa es nuestra misión, nuestro compromiso, saber que enseñar un idioma no es explicar un vocabulario, sino cultivar la tierra de una memoria donde ha caído la lluvia y donde hemos crecido y hemos aprendido a responder frente a la necesidad. César Vallejo, el gran poeta peruano, escribió un poema titulado La rueda del hambre, donde escribía: pero dadme una piedra en la que sentarme, pero dadme, por favor, un pedazo de pan en el que sentadme, pero dadme, al fin, algo de beber, de comer, de vivir, de reposar en español. Esa misión de César Vallejo es la misión del Instituto Cervantes. Vamos, entre toda la comunidad hispánica, a generar un futuro en español. Y por eso es tan importante estar en los Estados Unidos, que ahora es el segundo país de hispanohablantes en el mundo. Y por eso es tan importante estar en Los Ángeles, una ciudad bilingüe donde la diversidad es respetada y donde el futuro tiene también su hueco en español. Y por eso para nosotros es tan importante
poder trabajar en el proyecto de abrir un centro del Instituto Cervantes que sea como una gran casa de las culturas de la hispanidad, con todos los países hermanos, Estados Unidos como un país hermano, y por eso es tan importante que podamos contar con la complicidad de México, de la comunidad hispánica y del Ayuntamiento de Los Ángeles para seguir pensando en un futuro democrático en español. Muchas gracias a todos ustedes.